amigos, yo soy Antonio Prieto y espero ayudarlos con estos tutoriales de matemáticas para que puedan despejar cualquier duda que haya quedado en el salón de clase. Procuraré explicar todo de la manera más sencilla posible para que no tengan dificultades entendiendo lo que se está explicando. Voy a comenzar con un tema muy sencillo de geometría y espero que les sirva. Veamos la noción de ángulo. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos segmentos de recta que se unen en un punto llamado vértice. A un ángulo se le mide la abertura, no la longitud de los lados. Por lo tanto, este ángulo tiene un valor mucho mayor que este otro, porque este es más cerrado. La unidad de medida angular es el grado, y para saber qué es un grado, tomemos una circunferencia, la dividimos en 360 partes iguales, y al unir dos partes consecutivas con el centro, nos da un ángulo muy cerrado. Ese ángulo es el que llamamos grado. En realidad, aquí en el gráfico que acabo de hacer, esto no es un grado, aquí hay como 5 grados. Veamos cómo se clasifican los ángulos. Tomemos primero el ángulo recto. El ángulo recto se dice que tiene 90 grados. Miremos la circunferencia. Si toda se divide en 360 partes, entonces una partecita de estas vale 90 grados. Ese es el ángulo recto. Segundo, ángulo agudo. Es un ángulo más cerrado que el ángulo recto, es decir, es un ángulo menor de 90 grados. Cualquier ángulo menor de 90 grados es agudo. Y tercero, ángulo obtuso. Es un ángulo que mide más de 90 grados, por lo tanto es más abierto que el ángulo recto. Existe un cuarto ángulo que es el ángulo plano o llano. Que es el ángulo formado por dos ángulos rectos, es decir, que tiene 180 grados. 90 más 90, 180 grados. Veamos ahora algunos ángulos relativos de mucho uso. Ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen un lado común. Este ángulo 1 y este ángulo 2 tienen este lado común, luego son ángulos adyacentes. Segundo, ángulos complementarios. Son dos ángulos que suman 90 grados, es decir, forman un ángulo recto. También este ángulo 1 y este ángulo 2 forman este ángulo recto, luego son ángulos complementarios. Y finalmente, los ángulos suplementarios, que son dos ángulos que suman 180 grados, es decir, el valor igual a dos ángulos rectos, o el valor igual a un ángulo plano o llano. Este ángulo 1 y este ángulo 2, que además de ser adyacentes, suman 180 grados. Veamos ahora los ángulos formados por dos paralelas y una transversal. Dos paralelas, una transversal. Se forman 8 ángulos, acá 4 y acá 4.
Vamos a numerarlos así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos ángulos, según su posición relativa uno con otro, toman diferentes nombres. Los que están dentro de las paralelas son internos y los que están fuera de las paralelas son externos. Entonces veamos primero cuáles son los alternos internos. Los alternos internos son dos ángulos que están dentro de las paralelas a diferente lado de la transversal, pero no tienen el mismo vértice. En este caso el 3 y el 6 son alternos internos, ángulo 3 y ángulo 6. El 4 y el 5 son otro par de ángulos alternos internos, ángulo 4 y ángulo 5. Ahora veamos cuáles son los alternos externos. Los alternos externos son dos ángulos que están por fuera de las paralelas, a diferente lado de la transversal y no tienen el mismo vértice. Para este caso, el ángulo 1 con el ángulo 8 son alternos externos, ángulo 1 y ángulo 8. Y el otro par de ángulos alternos externos son el 2 y el 7, ángulo 2 y ángulo 7. Bueno, tercero, son los ángulos correspondientes. Estos ángulos correspondientes están a un mismo lado de la transversal, pero uno es interno y el otro externo, y no tienen el mismo vértice. Vean, el correspondiente del 1 es el 5, uno externo, uno interno, al mismo lado de la transversal, y no tienen el mismo vértice. Entonces el ángulo 1 con el ángulo 5. El ángulo 2 y el ángulo 6 son correspondientes. El ángulo 3 es correspondiente con el 7. Y el ángulo 4 es correspondiente con el 8. Fíjense bien, en los alternos internos solo hay dos pares. En los alternos externos solo hay dos pares. Los ángulos correspondientes son 4 pares. Lo mismo los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos en que uno de los ángulos resulta al prolongar los lados del otro. Por ejemplo, el ángulo 1, si se prolongan los lados, resulta el ángulo 4. Esos dos son opuestos por el vértice. Entonces, ángulo 1 y ángulo 4. El opuesto del 2 es el 3. Ángulo 2 y ángulo 3. El opuesto del 5 es el 8. Ángulo 5 y ángulo 8. Y el opuesto del 6 es el 7. Ángulo 6 y ángulo 7. Lo importante de esto es que los ángulos alternos internos tienen el mismo valor. El ángulo 3 y el ángulo 6 valen lo mismo. El 4 y el 5 valen lo mismo. Los ángulos alternos externos también tienen el mismo valor. Es decir, que el 1 y el 8 tienen el mismo valor. El 2 y el 7 tienen el mismo valor. Los ángulos correspondientes también valen lo mismo, tienen el mismo valor. Y los ángulos opuestos por el vértice también tienen el mismo valor. En el caso, por ejemplo, del 5 y el 8, que son opuestos por el vértice, si el ángulo 5 vale 120 grados, el 8 también vale 120 grados.
Veamos qué son rectas perpendiculares. Dos rectas perpendiculares son aquellas que se cortan formando un ángulo recto, es decir, se cortan formando un ángulo que vale 90 grados. No importa la posición que tengan, yo puedo dibujar las dos rectas perpendiculares así o así. Desde que este ángulo sea recto, las rectas son perpendiculares. Cuando dos rectas se cortan formando cuatro ángulos rectos, también son perpendiculares. Y veamos que son rectas paralelas. Dos rectas son paralelas cuando conservan siempre la misma distancia. No importa la orientación que tengan, pueden ser verticales, horizontales como aquí, o pueden ser oblicuas en cualquier dirección, pero lo importante es que conserven siempre la misma distancia. Bueno, ahora veamos unos ejercicios bien sencillos. El primero dice, ¿cuál es el complemento de 25 grados? Pues lógico que es 65 grados porque 65 más 25 da 90 grados. ¿Cuál es el complemento de 10 grados? Pues 80, porque 80 grados más 10 grados da 90 grados. Si un ángulo mide 110 grados, ¿cuál es su suplemento? Bastaría con hacer la diferencia 180 grados menos 110 grados y nos da 70 grados. ¿Y cuál es el suplemento de 135 grados? Pues 180 grados menos 135 grados y eso nos da 45 grados. ¿Sí? Ahí está, ejercicios bien sencillos con los ángulos complementarios y suplementarios. Miremos ahora con las dos paralelas atravesadas por una transversal. Coloquémosle valor a los ángulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Digamos, si el ángulo 1 vale 120 grados, puedes hallar el valor de los otros ángulos. Bueno, y eso fue todo por hoy. En la próxima resolvemos el ejercicio. Felicidades.